¿Ya? Ya vimos según su localización, superficiales y profundos. Vimos según su forma, largos, anchos y planos, cortos, esfinterianos y orbiculares. Y ahora vamos a ver según su movilidad. Según su movilidad, los músculos pueden ser voluntarios o involuntarios. ¿En qué se basa? Para decir si son voluntarios o involuntarios, pues precisamente si la actividad de ellos es controlado de forma consciente o de forma inconsciente. Por ejemplo, si la actividad es controlada de forma consciente, o sea, nosotros decidimos cuándo moverlo y cuándo no, entonces estamos hablando de músculos voluntarios. Según su movilidad, se clasificarían como músculos voluntarios. Bien, entonces podemos poner de forma como nota que los músculos voluntarios, su actividad es controlada conscientemente. Esos son los voluntarios. Por ejemplo, casi todos los músculos del esqueleto son controlados. O sea, me refiero a los músculos que están en relación con los huesos largos. Son controlados de forma consciente. Nosotros decidimos cuándo mover. Por ejemplo, yo puedo mover los miembros o puedo no mover los miembros. Pero hay muchos músculos que no son controlados de forma consciente y serían los músculos involuntarios porque su actividad no está bajo control consciente y los que regulan esa actividad serían algunas neuronas que pertenecen al sistema nervioso autónomo. ¿Qué sería un sistema nervioso autónomo? El sistema que controla de forma automática toda la acción de ciertos músculos y por eso nosotros no decidimos cuándo moverlos. Ahí estarían todos los músculos que vimos que pertenecían, todo el tejido que pertenecía a los músculos viscerales. ¿Recuerdan? Músculos viscerales y esqueléticos. Bueno, los esqueléticos eran músculos voluntarios. ¿Por qué? Porque nosotros los modificábamos, los movíamos de forma consciente. Su actividad era controlada conscientemente. Pero los músculos viscerales no. Los músculos viscerales nosotros no decidíamos cuándo movilizarlos. Por lo tanto, se convierten en músculos involuntarios. Entonces, músculos voluntarios van a ser los músculos esqueléticos. Músculos o la mayoría de los músculos esqueléticos. Músculos involuntarios van a ser los músculos viscerales. ¿Estamos claros? Bien. Sistema nervioso autónomo y también va a controlar esta función o esta actividad las hormonas que liberan ciertas glándulas endocrinas. Que lo van a dar ustedes, toda esa acción, toda esa división del sistema nervioso y también sistema endocrino lo van a dar ustedes en Morfo 2, primera y segunda unidad de Morfo 2. ¿Ok? Bien, entonces, la nota sería esa. Músculos voluntarios, su actividad es controlada conscientemente. Músculos involuntarios, su actividad no está bajo control consciente. Listo. ¿Ya tiene la nota? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo sí entiendo. Ok. Bien. Entonces, esa es otra clasificación, según su movilidad. Ya vimos, según su localización, según su forma, según su movilidad. ¿Qué nos quedaría? La clasificación de los músculos según su función. Y según su función, ya estas funciones las estuvimos viendo en la unidad, o las estuvimos tocando en la unidad 1, cuando dimos los términos anatómicos, ¿recuerdan? Los términos de anatomía en movimiento, y les dije que eso eran funciones que iban a tener algunos músculos. Bien. Entonces, según su función, los músculos pueden ser flexores. ¿Qué significa flexión? ¿Qué cosa es una flexión? Primera unidad. Términos de anatomía en movimiento. ¿Qué cosa es una flexión?
Ahora es cuando ustedes responden. Esta es la parte donde ustedes responden. ¿Qué cosa es una flexión? Flexión, o sea, Una contracción, una contracción. Contraer el brazo, flexionarlo. A ver, una contracción no, porque Cuando una se contracción... disminuye el ángulo entre los huesos. Ah, ahora sí, eso sí. Una contracción no, porque cuando yo contraigo... Cuando se disminuyen los ángulos en un solo hueso. Listo, escuchen. Cuando yo contraigo el orbicular de los párpados y cierro el ojo, eso es una contracción. Sin embargo, no estoy haciendo una flexión del ojo. ¿Sí se entiende, no? Bien. Una flexión sería cuando se disminuye el Disminución del ángulo ángulo. entre dos huesos a nivel de una articulación. O sea, en esta articulación del codo, yo puedo hacer una flexión cuando voy a disminuir el ángulo de los huesos del antebrazo, o sea, radio y cúbito, con respecto al húmero. Así he hecho una flexión. ¿Por qué? Porque el ángulo disminuye. Si quiero hacer una extensión, entonces aumenta el ángulo. ¿Se entiende ahí, no? Que eso se mantiene acá. Los músculos flexores son los que desarrollan una flexión, los que participan en la flexión. ¿Y qué cosa es una flexión? Un movimiento donde se acorta o donde disminuye un ángulo entre dos huesos. Se disminuye el ángulo. Una articulación. Entonces, hay músculos que van a participar en flexión y se van a llamar músculos flexores. Por lo general, los músculos flexores son los que se encuentran en el caso de los miembros superiores, todos los músculos de la región anterior. Esos son músculos flexores, los músculos de la región anterior, de los miembros superiores. En el caso de los miembros inferiores, es lo contrario. Recuerden que superior es diferente totalmente a inferior. En el caso de los miembros inferiores, los músculos flexores son los que están posterior. ¿Sí? Bien. Entonces, así como existen músculos flexores, extensores, también van a existir músculos aductores y abductores. Obviamente, los aductores son los que desarrollan la aducción. ¿Qué significa aducción? ¿Qué cosa es aducción? Aducción, Se ¿qué cosa aleja es? de la línea media. ¿Cuándo? Que se aleja de la línea media. Lo contrario, cuando se acerca, Cuando se acerca a la línea media. no Cuando se se acerca. acerca de la línea media. Bien, Perdón. Cuando Eso se es acerca de aducción. la... aducción. Y abducción, Eso es cuando se aleja de la línea media. Es lo contrario. aleja de la línea media. Bien. Entonces, yo Se puedo hacer aleja. una aducción o una abducción y en eso van a participar músculos que en ese caso, según su función, se van a clasificar como músculos aductores y músculos abductores. ¿Ya? Bien. Y asimismo voy a utilizar esos términos para clasificar los músculos en pronadores y supinadores. Pronadores son los que desarrollan la pronación. ¿Qué sería la pronación? Pronación, ¿qué cosa es? Rotación hacia atrás. Rotación de la palma de la mano hacia atrás. Rotación hacia atrás. Ok, y entonces Hacia atrás. unos músculos en girar, en rotar la palma de la mano hacia atrás, que se llaman músculos pronadores. Pero también al rotarlos hacia adelante participan algunos músculos que se llaman supinadores. Entonces los músculos, según la función que realizan, pueden ser flexores, extensores, aductores, abductores, pronadores y supinadores. ¿Estamos claros? Los flexores hacen función de flexión, obviamente. Los extensores hacen función de extensión. Y asimismo los aductores hacen función de aducción. Los abductores hacen función de abducción. Los pronadores hacen función de pronación. Y los supinadores hacen función de supinación. Nada más. Que ya esos términos los estuvimos viendo, lo que significan, en la primera unidad, generalidades de la morfofisiología. Cuando dimos los términos de anatomía en movimiento.
Profesor, la Ortega, anterior estábamos viendo, imagen. Ortega, un momentico, lo que estábamos viendo, Ortega, son la clasificación de los músculos según su función. Y esas son las clasificaciones. Nada más. Allá, doctor, gracias. Dígame, Marixa. Lo anterior, doctor, la clasificación de los músculos. La clasificación de los músculos puede ser. Sí. Vamos a hacer un resumen luego. Retroceda. No, es que esta es la única diapositiva que hemos visto. Anteriormente, según su movilidad. Según su movilidad, pueden ser voluntarios e involuntarios. Eso sí. Voluntarios, los que la actividad es controlada conscientemente. Nada más. Involuntarios, cuando la actividad no es controlada conscientemente, sino que la controla nuestro sistema nervioso. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero mover los miembros, todos esos músculos son voluntarios, porque si yo quiero los muevo, si no quiero no los muevo. Ahora, si ustedes quisieran mover los músculos que forman parte de las paredes del tubo digestivo, ¿lo pueden hacer? No. Si quisieran modificar la contracción del músculo que está formando parte del corazón, ¿lo pueden hacer? No. Entonces, todos esos son músculos involuntarios. ¿Se entiende? Bien. Sí, doctor. Y la clasificación según su función sería así, de esta forma. Que ya los términos los estuvimos viendo en anatomía en movimiento. ¿Eran los extensores, profesor? Los extensores son los que desarrollan o los que realizan la extensión. Flexores, los que realizan flexión. Extensores, los que realizan extensión. Aductores, los que realizan aducción. Abductores, los que realizan abducción. Pronadores, los que realizan pronación. Supinadores, los que realizan supinación. Nada más. ¿Qué cosa es flexión o extensión? Eso lo van a buscar en la primera unidad, cuando vimos la clase de términos anatómicos, específicamente los términos de anatomía de movimiento. ¿Sí? Claro, que ahí está de ejemplo con el movimiento de la mano. En el caso de la pronación y la supinación, sí. Cuando yo hago esto, las palmas de las manos hacia atrás, hay músculos que participan en ese movimiento. Como mismo hay músculos que participan en el movimiento de hacerle hacia las manos y poner la palma de la mano hacia adelante. Eso se llama pronadores y supinadores. Pero no, pero, doctor, también había una imagen donde de estiraba la mano era extenderla y encoger la mano era flexión. Sí, claro, la mano no. Flexores y extendores. La mano no, me refiero a todo el miembro, ¿no? El brazo y Bueno, el si antebrazo. un ejemplo así. Estoy haciendo una flexión. Hago esto, estoy haciendo una extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. ¿Ya? Ahora, Ya. esto es abducción y esto es aducción. Abducción, aducción. Abducción, aducción. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Bien. Entonces, si hacemos un recordatorio, nosotros tenemos varios tipos de tejido. Uno de los tejidos es el tejido epitelial. Otro de los tejidos es el tejido conectivo. Otro sería el tejido muscular. Conectivo. Ajá. Muscular. Y otro Muscular. sería el tejido nervioso. ¿Sí? Ok. Ahora, específicamente en el tejido conectivo, nosotros vimos que había tejido conectivo embrionario y tejido conectivo maduro. ¿Sí? Y el conectivo maduro se podía dividir en tejido conectivo maduro laxo, denso, cartilaginoso y líquido. ¿Sí? Hasta el momento hemos visto tejido conectivo cartilaginoso. Hemos tratado cuando dimos los cartílagos y todo eso, que forman parte de las articulaciones, y vimos articulaciones cartilaginosas y todo eso. Obviamente vimos el tejido conectivo óseo cuando dimos sistema óseo. Líquido lo van a dar ustedes en Morfo 2.
Hablamos algo de laxo, pero lo van a hablar también más en Morfo 2. Pero no hemos hablado de tejido conectivo denso. ¿No? Tejido conectivo denso, aunque bueno, tocamos algo de cuando dimos ligamentos. Ligamentos accesorios en las articulaciones diartrósicas. Pero bueno, todo ese contenido, ¿no?, de tejido conectivo maduro denso, específicamente tendones, ¿no?, tendones, aponeurosis, ligamentos, que estuvimos hablando algo de él, y fascias, eso les va a quedar como estudio independiente a ustedes. Estudio independiente. Está bien explicado ahí, es solamente entender qué es lo que sucede. Entonces, el estudio independiente, ¿qué sería? Ver qué cosas son los tendones, que está bien explicado ahí, qué cosas son las aponeurosis, esas telitas blancas que recubren los músculos cuando nosotros nos los vamos a comer. Bueno, estoy hablando de nodos de humano, me estoy hablando de chancho, de res. Son las aponeurosis. Ligamentos, que algo hablamos en sistema articular, y fascias. Fascias, o sea, son membranas que abarcan varias cantidades de músculos, son más grandes, ¿sí? Eso les va a quedar como estudio individual. ¿Ya lo copiaron? Tendones. Para el examen, doctor. Eso es para que estudien ustedes, para que estudien. ¿Qué cosas son los tendones? ¿Qué cosas son las aponeurosis? ¿Qué cosas son los ligamentos? ¿Y qué cosas son las fascias? ¿Ya? Se lo estudian. Está bien explicado ahí, así que no hay por qué perderse. Fascias dijo con S. Fascias. Con F. Fascias. FC. Mira la imagen. Miren, Fascias. SC. FASCIAS. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a ver las propiedades de los músculos. Propiedades de los músculos. Los músculos tienen una propiedad bien importante, que es la excitabilidad eléctrica. Excitabilidad eléctrica. Y bueno, cuando hablamos de excitabilidad, todo el mundo lo que se imagina es de alguna excitación. Y como no pocos tienen la mente media, piensan de excitación sexual. Me imagino. Te nombraron por ahí, te Cuando nombraron se por ahí. enchina la piel. Directo para Aldi José. No es para nadie. Pero bueno, muchos se pueden sentir aludidos. ¿Qué pasa? Se pueden sentir ¿Qué aludidos. pasa conmigo? Entonces, bueno, a lo que me refiero es que cuando hablamos de excitabilidad, ¿eh?, o de excitación, ya sea de Sobre el éxito, la meta. sexual o de otro tipo, lo que estamos haciendo es respondiendo a un estímulo. ¿Sí? Respondiendo a un estímulo. Obviamente, en la excitabilidad sexual, ustedes estarían respondiendo a un estímulo sexual, obviamente, ¿no? Está claro. Pero, por ejemplo, cuando nosotros respondemos a un pinchazo que nos dan, ¿qué es lo que hacen? Si le dan un pinchazo en el brazo, usted retira ese brazo. ¿Por qué? Porque está respondiendo ante ese estímulo que es el pinchazo. ¿Ya? O sea que toda la excitabilidad no es sexual, ¿eh? Existe también excitabilidad de otros tipos. En el caso que nos ocupa, vamos a ver las propiedades de los músculos y una de las propiedades sería la excitabilidad eléctrica. O sea, los músculos van a responder ante estímulos eléctricos. ¿Ya? Por eso es que ustedes, cuando vayan a ponerle un tratamiento a un paciente, uno de los tratamientos que pueden poner con agentes físicos sería la electroterapia o electropuntura, como lo que quieran hacer, pero utilizando señales eléctricas. Utilizando Sí, como dice la gente por ahí. ¿Está claro? sí, Entonces, yo las he utilizado y son siente bonitas. bueno, Te cuando usted excitas. le pone los electrodos a un músculo, se va a dar cuenta de que cuando emite un impulso eléctrico, el músculo ¿qué hace? ¿Qué Como hace? que se contrae. Se contrae. Ahí, listo. ¿Qué ha hecho el músculo? Contrae. Cambiar su potencial de acción. Reacciona. Reacciona, exactamente. Responde a estímulos eléctricos. Por eso, una de las propiedades de los músculos, que
ustedes lo van a utilizar bastante, es la excitabilidad eléctrica. ¿Ya? O sea, cuando usted le da corriente a un músculo, el músculo se contrae. ¿Por qué creen ustedes que la gente se quedan pegadas, como dice la gente? Se quedó pegada cuando le coge la corriente. Nunca se han preguntado. Demasiado voltaje. Se Claro, le ¿y qué contraen pasa? los músculos. Contraen los músculos. Y cuando se Y contraen los músculos, se no se quedan mueven. como torcidos. No se Bueno, pueden sí, despegar. Móvil. ¿Por qué? Porque se contraen todos los músculos. O sea, es algo generalizado, porque la corriente está fluyendo a través de su cuerpo. Se contraen todos los músculos ahí. ¿Bien? Hasta un límite, eso es hasta un punto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Hasta cuándo se quedan pegados? Cuando ya están chichados. Y cuando entran en fatiga muscular, entonces ahí ya no se van a contraer más. Están relajados. ¿Estamos claros? Entonces, una de las propiedades de los músculos sería la excitabilidad eléctrica. Y ya que estamos hablando de que cuando le damos corriente a un músculo se contrae, esa es otra de las propiedades de los músculos, la contractilidad. ¿Ya? ¿Qué sería la contractilidad? Cuando se contrae, es la capacidad que tiene el músculo de contraerse enérgicamente y obviamente va a desarrollar fuerza, va a desarrollar una tensión. ¿Bien? ¿Para qué va a desarrollar tensión? Cuando un músculo se contrae, vamos a suponer un músculo está uniendo dos puntos y se contrae, entonces lo que hace es acercar, traccionar sobre esos puntos de inserción y puede acercarlos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos movemos? Lo que estamos haciendo es generando fuerza, generando tensión. Y por eso es que el músculo tiene la propiedad de contractilidad. Para que tenga la nota, una de las propiedades de los músculos sería la excitabilidad eléctrica. ¿Qué significa excitabilidad eléctrica? Capacidad de responder a estímulos eléctricos. Capacidad de responder a estímulos eléctricos. Esa es la nota. Excitabilidad eléctrica. Capacidad de los músculos de responder a estímulos eléctricos. Nada más. ¿Bien? Cuando responde a esos estímulos eléctricos es contrayéndose. Y esa es otra de las propiedades. Contractilidad. ¿Cuál sería? La capacidad de contraerse. Contraerse. Y cuando se contrae, ¿qué hace? Genera tensión. Generar tensión, o sea, generar fuerza. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Esas serían las notas que van a tomar. Excitabilidad eléctrica, capacidad de responder a estímulos eléctricos. Contractilidad, capacidad de contraerse y generar tensión o generar fuerza. ¿Ya tienen la nota? Sí, doctor. ¿Todos lo están copiando? ¿Ya todos lo copiaron? Bien. Entonces, seguimos. Otra de las propiedades de los músculos, bueno, ahí es una explicación de cómo se desarrolla la contracción, ya estuvimos hablando de eso. Otra de las propiedades de los músculos sería la extensibilidad. Extensibilidad, o sea, ustedes cuando comen, hay veces que se comen, no sé, un plato de comida y otras veces se comen 3 platos de comida. Y mucha gente dice, oiga, la que revienta es la de adentro. La barriga es la que revienta, la barriga de adentro. Bueno, el problema es que no va a reventarse, ¿por qué? Porque los músculos se adaptan, los músculos que están formando parte de las capas del estómago, del estómago, se adaptan a la cantidad de comida que usted se está comiendo. Hasta cierto límite, claro está. Asimismo sucede, por ejemplo, cuando usted se está orinando.
Hay personas que tienen una capacidad en la vejiga de 500 mililitros, pero pueden almacenar más cantidades de orina. Y cuando viene a ver, orina 2 litros. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que las paredes de la vejiga, que tienen músculos también, esos músculos se han extendido, ¿ya? Se han distendido y permiten el almacenamiento de gran cantidad o gran volumen de orina. Bien, entonces, aquí otra de las propiedades de los músculos sería la extensibilidad, que es la capacidad que tienen los músculos de estirarse. Capacidad de estirarse. Hasta ciertos límites. Tampoco es que van a estirarse como si fuera un globo aerostático, eso tampoco. Capacidad que tiene de estirarse. ¿Bien? Y asimismo, cuando se estira o cuando se contrae, puede después regresar a la normalidad. ¿Por qué? Porque tiene otra propiedad de elasticidad. Que la elasticidad es la capacidad de recuperar su longitud y forma. Capacidad de recuperar su longitud y forma. O sea, el músculo puede estar contraído, que después va a recuperar su longitud. Puede estar extendido, que después va a recuperar su longitud. Significa que los músculos, usted los puede distender, pero van a regresar a su forma natural. Por eso es que a las mujeres, por ejemplo, el útero, cuando están embarazadas, le crece bastante y después regresa a la normalidad. ¿Sí? No se queda de ese tamaño, evidentemente. ¿Se entiende ahí? Bien, ¿alguna? ¿Qué pasó? Ya se debe conectar. Ahí deja a todos. Ah, yo pensé que solo a mí. Yo iba a preguntar si era solamente a mí que se le fue la voz. Ahora sí, Andrea. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor. Ah, ya. Es que se me desconectó la cámara ahí. Sí, sí. En la cámara donde tengo el audio. A ver, entonces, ¿estamos claros? Esas son las 4 propiedades de los músculos. ¿Sí? Excitabilidad eléctrica, contractilidad, extensibilidad y elasticidad. ¿No hay dudas? Entonces seguimos. Ahora, los músculos tienen algunas funciones. Si ya estuvieron analizando, los músculos tenían varias funciones. Y vamos a tener una función muy clásica, que es la de producir movimientos corporales. Producir movimientos corporales. ¿Por qué producen movimientos corporales? Porque obviamente hay músculos que participan en actividades donde se necesita gran cantidad de músculos involucrados, como por ejemplo caminar, correr. Imagínense que en caminar nosotros no solo movemos los miembros inferiores, sino que también movemos los miembros superiores. ¿Sí? En correr, pues, más todavía. Igual movimientos bruscos. Necesitamos de respiración. O sea, hay un montón de músculos involucrados en esas actividades. Pero también podemos hacer movimientos más localizados. Como por ejemplo, el que viene de sujetar un lápiz. Si nosotros estamos sujetando un lápiz, necesitamos la acción de algunos músculos, de escribir. Necesitamos algunos músculos, pero no necesitamos una gran cantidad de músculos. Necesitamos los músculos solamente de la mano, los que están involucrados en el movimiento de la mano.
¿Sí? Y bueno, algunos de esos músculos no están en la mano, sino que están en el antebrazo. Por eso es que ustedes cuando escriben bastante, me imagino que les pasa en estos momentos, cuando escriben bastante, entonces les empieza a doler el antebrazo. Sí, doctor, ya me dolía. He pasado Ah, las diapositivas. ya, qué bueno. Entonces no les duele el antebrazo ahora. Si estuvieran en el aula, tal vez sí. Bueno, cuando escriben Sí, bastante, no. les empieza a doler el antebrazo porque hay músculos que participan y lo pueden hacer la prueba. Traten de escribir y cuando estén escribiendo, tóquense el antebrazo para que vean que hay músculos contrayéndose. Está moviendo. Sí, es verdad, doctor. Exacto. Entonces hay músculos que participan en acciones generalizadas de todo el cuerpo, como caminar, correr, y hay músculos que participan en lugares más localizados, ¿ya? En movimientos localizados, como escribir, como teclear, como asentir con la cabeza. Son movimientos bien localizados, no me hace falta el resto del cuerpo, solamente estoy haciendo así o así. No me hace falta todo el cuerpo, sino lugares muy localizados. Bien, entonces, de forma general, una de las funciones de los músculos es producir movimientos corporales. Esto lo pueden ver en otras bibliografías como locomoción. ¿Qué sería la locomoción? Caminar, trasladarse. Pero eso es algo un poco más reducido. Estamos pensando en algo más reducido. ¿Por qué? Porque la locomoción solo es trasladarse. Sin embargo, ahí no influye, ahí no está incluido sujetar un lápiz para escribir, no está incluido teclear, no está incluido asentir con la cabeza, y esos son movimientos también donde participan muchos músculos, localizados, por supuesto. ¿Ok? Entonces, hacemos una función más abarcadora cuando hablamos de producir movimientos corporales. ¿Estamos claros? Listo. Para eso necesitamos, por supuesto, de articulaciones, que ya las vimos, y de huesos, que ya los vimos, obviamente. ¿Sí? Entonces, otra de las funciones sería la de estabilizar la posición del cuerpo. Estabilizar la posición del cuerpo. Hay muchos músculos que estabilizan articulaciones. Y eso garantiza que nosotros tengamos una postura determinada. Ejemplo, cuando estamos parados. Ejemplo, cuando estamos sentados. Y si no, seguro que ustedes han visto en las películas que la gente se relaja mucho, por ejemplo, cuando se duerme o cuando se muere, y están sentados y obviamente se van cayendo para el lado. ¿No lo han visto? ¿Por qué? Porque los músculos se van relajando. Los músculos que garantizan la posición Andrea en el curso. de sedestación, o sea, de estar sentado, es posición de sedestación, estar sentado. Entonces, esos músculos que garantizan esa posición se relajan. Y al relajarse, entonces, usted se cae. Asimismo, vamos a encontrar músculos que garantizan la posición de bipedestación, o sea, de estar parados. Y si ustedes esos músculos se relajan, se caen. ¿Estamos claros? Por lo general, los músculos están en un estado de semicontracción. Semicontracción. Algunos músculos no están totalmente contraídos, pero tampoco están totalmente relajados. Están en un estado de semicontracción y son los que garantizan que nosotros podamos tener una posición de bipedestación o de sedestación sin caernos por el piso. ¿Ya? Bien. Asimismo, podemos adoptar diferentes posturas, que ya algunas de ellas las estuvimos viendo en las posiciones anatómicas. ¿Y alguna duda hasta acá? ¿No? No, doctor. Entonces tenemos producir movimientos corporales y estabilizar la posición del cuerpo. ¿Ok? Bien, son las dos funciones. Tenemos otra función que sería la de almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Ya habíamos visto que existen músculos que garantizan
que se pueda movilizar una sustancia, como por ejemplo los músculos esfinterianos. Los músculos esfinterianos, si se contraen, impiden el paso de la sustancia. ¿Ya? Y si se relajan, permiten el paso de la sustancia. ¿Sí o no? Y habíamos visto músculos esfinterianos, por ejemplo, ¿dónde? En el esfínter esofágico inferior, en el esfínter pilórico. Son músculos esfinterianos. Vamos a suponer que el esfínter pilórico se contraiga. Está contraído. ¿Qué va a pasar? Que impide el paso del contenido gástrico hacia el intestino delgado. ¿Y qué va a suceder? Que se va a ir acumulando, o sea, se va a ir almacenando todo lo que nosotros nos comimos en el estómago. ¿Quién está contribuyendo a eso? Bueno, uno de los músculos que está contribuyendo a eso sería el esfínter pilórico. Está garantizando que no haya una movilización, sino que esté almacenado una sustancia en el estómago. ¿Pero quién más está participando en eso? Los músculos que forman parte de las paredes del estómago. Esos músculos, como pueden distenderse, están garantizando que se almacenen las sustancias dentro del estómago. ¿Ya? Para que vean cómo influyen los músculos en esa función de almacenamiento de ciertas sustancias en el cuerpo. Ahora, asimismo tenemos en la vejiga. La vejiga tiene una pared muscular que gracias a que se puede distender, entonces almacena gran cantidad de orina. Pero también tiene un esfínter vesical que gracias a que se puede contraer, impide el paso de sustancias a través de él y garantiza que en la vejiga se almacene orina. Están viendo la función de algunos músculos de almacenamiento de sustancias. Bien. Pero también esos esfínteres pueden garantizar, abriéndose, pueden garantizar la movilización de esas sustancias. Como mismo, alrededor del tubo digestivo hay músculos que se mueven y garantizan la movilización del contenido. Asimismo, alrededor de los vasos sanguíneos hay músculos que se mueven. Incluso ustedes lo pueden palpar. Se tocan aquí el pulso y no es más que el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos, como las arterias. Entonces, esos son ejemplos de la función de los músculos de almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Listo, luego, Sí. luego lo van a leer mejor, teniendo en cuenta ya lo que ya hablamos. Bien, entonces, esa es otra función, almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Ya, eso es toda la explicación que les estuve dando. Después lo van a leer mejor para que vean otros ejemplos. ¿Sí? Y tenemos la función de generar calor, que sería cuando el músculo se contrae. ¿Por qué? Porque cuando los músculos se contraen, generan calor en ese proceso. Ese proceso se llama termogénesis. Termogénesis. O sea, formación de calor o generación de calor. Ustedes cuando tienen frío, ¿qué va a pasar? Tiemblan, ¿no? Y el temblor no es más que la contracción de los músculos. Contracción de los músculos. Entonces, cuando tienen frío, tienen que generar calor y, por supuesto, los músculos son los que participan en eso y empiezan a contraerse, todos los músculos. Y por eso nosotros temblamos. Porque es el movimiento repetido de los músculos. La contracción repetida de los músculos para generar calor. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces, ¿alguna duda con lo que vimos? ¿Alguna duda? ¿No? A ver, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos hasta el momento. Doctor, no le entendí muy bien sobre el generar calor. Es que los músculos, al contraerse, generan calor, producen calor. Los músculos, al contraerse, generan calor. Es muy importante. Por eso es que usted cuando tiene frío tiembla. ¿Qué cosa es el temblor? Los movimientos repetidos de los músculos. Ya.
para tratar de generar calor. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que vimos fue la clasificación de los músculos. Clasificación de los músculos. ¿Cómo los clasificamos? ¿Según qué? Su grado de movilidad. Su Bueno, localización. primero según su Su localización. localización, su forma, Su forma, Localización. su movilidad y Y su según su función. localización pueden ser Superficiales. superficiales. superficiales Y Profundas. y profundos. ¿Listo? ¿Cuáles son los superficiales? Los que están cuando Están por debajo de la piel. inmediatamente por debajo de la piel. De la piel. Exacto. Inmediatamente por debajo de la piel. ¿Cuáles son los profundos? Lo que están Porque por está debajo cerca de... de Se los huesos. insertan en los Con los extremos de huesos. los huesos del esqueleto. Exactamente. Se inserta en el esqueleto. Bueno, en los huesos del esqueleto. ¿Listo? Esa es una clasificación muy fácil. Según su localización pueden ser superficiales y profundos. Muy fácil. Bien, otra clasificación. Por su función. Bueno, antes de esa, Por su forma. según su forma. Según su forma. Pueden ser Largos. Largos. Largos, cortos, aplanados. y los largos, ¿qué características tienen? Que están en relación Músculos largos Relación con otros huesos, ¿no? con los huesos. ¿De qué digo? a los huesos largos. Largos también. Bien. Ok. En relación con los huesos largos. Largos. Y habíamos hablado, no lo vamos a poner aquí para no redundar, pero ya habíamos hablado sobre los nombres que reciben, ¿eh? Sí. Que están en dependencia de la cantidad de orígenes que tiene y de su... Según su origen y su intersección. Ajá. Y también depende de su localización. Por eso tenemos músculos que tienen apellido de braquial, que tienen apellido de femoral. Femoral. Pero bueno, están en relación con los huesos largos. Bien, para que no se les olvide. Después vimos músculos anchos y planos, Anchos y planos. que también vimos que están en relación con los huesos Anchos y planos. planos. Sí. En relación con los huesos planos. Como- Y pueden ser rectilíneos, triangulares, rectangulares. Bueno. Y después vimos los huesos, los cortos. músculos cortos, que estaban en relación Con los huesos con los huesos cortos. ¿Y con cuál más? irregulares. E irregulares. En relación con los huesos cortos e irregulares. Y generan movimientos bien potentes, ¿eh? Sí. Después vimos los músculos esfinterianos, ¿sí o no? Esfinterianos. 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 ¿Dónde están los músculos esfinterianos? Se ubican dentro Por de su los localización son profundos, ¿verdad? Bueno, pudieran ser, sí, por su localización. Se son ubican dentro de conductos. conductos. Dentro de conductos. Dentro de conductos. Ok. Son circulares. Conductos. Sí. Consuctos, dice ahí, consuctos. Ah, conductos. Sí, al lado. Conductos. Y orbiculares, ¿eh? Orbiculares. ¿Estamos claros? Ahora, si quieren agregarle algo más, entonces pudieran poner la forma que tienen estos. Por ejemplo, los largos, que están en relación con los huesos largos. ¿Qué forma tienen? Triangular. Oh, los Triangular. largos. Los largos. Los largos. Extremos Redonda. delgados. Ey, los largos. Y ancho en la parte central. Ajá. Extremos delgados y Anchos anchos en la parte central. en el centro. Ok. Extremo delgado y ancho en el centro. Bien. Ujú.
Los Ah, anchos sí, y sí. planos, Ali, Helio. Son cuadrados y anchos y planos, ¿ok? Son cuadrados. cuadrados. Pueden ser cuadrados. Ujú. Cuadrado, triangular, Triangulares, ¿qué más? re- Y rectilíneos. Y rectilíneos. Triangulares y rectilíneos. ¿Listo? Los cortos, bueno, como son cortos, van a generar movimientos bien potentes, pero eso es parte de su función. Los esfinterianos, ahí no hay nada más que... Los esfinterianos, ¿qué forma tienen? son circulares. Circulares y... circulares. Nada más. Vamos, yo todo no se lo puedo hacer. Circulares. Y se ubican dentro del conducto. Ajá, se ubican dentro de conductos y como tienen o están dentro de conductos, permiten el paso o impiden el paso, ¿sí? Eso depende de su función. Tranquilos ahí. Y los orbiculares, ¿qué forma tienen? Redondos. Redonda. Ajá, Redonda. redondos, Con orificio Con un central. orificio central. con orificio Forma central. redonda. Con orificio central. Redondos con orificio central, exactamente. Entonces, los músculos largos participarán en qué función. ¿Qué función? Ya vimos su estructura, vimos su localización, su estructura. ¿Qué función participa? Músculos largos. ¿A qué se dedican? Vamos, piensen. ¿Qué cosa, doctor? Flexores. Ajá, ¿y eso qué sería? Protección de órganos. Protección de órganos. ¿En qué participan? Piensen, no lo busquen, piensen. ¿Qué cosa? ¿En qué participarán los músculos largos? La locomoción, no. Ah, en el movimiento, exactamente. Participan en el movimiento. Entonces, esa sería su función, garantizar movimiento, sea cual sea caminar, correr o sencillamente escribir. ¿Ya? Participan en el movimiento. Garantizan movimiento. Bien. Los anchos y planos, ¿qué garantizan? Protección. Garantizan movimiento también y garantizan protección. Protección. Ok. Bien. Los cortos. Movimiento y fuerza. Movimiento también. Movimientos potentes. Así mismo están en la diapositiva. Los esfinterianos. Los esfinterianos. Esfinterianos. ¿Qué garantizan los esfinterianos? Permite el paso de sustancias. ¿Sí mismo? Entonces, movilización de sustancias, ¿no? Movilización. Movilización de sustancias a través de ellos. Cuando se contraen, impiden. Cuando se relajan, permiten el paso de sustancias. Y los orbiculares, vimos dos ejemplos nada más. Entonces, cerrar los párpados y cerrar los labios. O sea, movimiento también. Movimiento. ¿Estamos claros? Bien, eso es más o menos para que se den cuenta de en qué participan. Bien, ya vimos los músculos, según su forma, largos, anchos y planos, cortos, esfinterianos y orbiculares. Entonces, ¿qué otra forma de clasificar tenemos? ¿Qué otra forma de clasificar los músculos? Según su movilidad. Según su movilidad. Y según su movilidad pueden ser Voluntarios e involuntarios.
Involuntarios. E involuntarios. ¿Sí? ¿Cuándo son voluntarios? ¿Cuándo son voluntarios? Cuando uno mismo no hace movimiento. Cuando tienen una actividad controlada conscientemente. Descontrolada conscientemente. Actividad controlada conscientemente. ¿Bien? Y los involuntarios, actividad controlada de forma inconsciente. Muy fácil, hasta ahí. Inconsciente. ¿Sí? Listo, ya tenemos otra forma de clasificar según su movilidad. Y por último, vimos la clasificación según su función. Y según su función, hay músculos flexores, extensores, Aductores. abductores, abductores, pronadores, Supinadores. supinadores. Pronadores. Pronadores y supinadores, así mismo. ¿Listo? Esa es la clasificación de los músculos. Me imagino que le dan un capture a eso o algo así. Porque ahí está el resumen de toda la clasificación. Ok. Después igual yo se los voy a pasar. Ahora, después de la clasificación de los músculos que vimos, las propiedades. Propiedades. Doctor, ponga lo anterior que me faltó su función. Ya, ok. Igual yo después eso se los paso, se los envío. Propiedades de los músculos. Vayan pensando. O buscando. excitabilidad, Marixa, ¿ya? Gracias. Listo. Entonces, propiedades de los músculos. Vimos una propiedad, que era la propiedad de excitabilidad eléctrica. Excitabilidad eléctrica. excitabilidad eléctrica. ¿Qué significa eso? Capacidad De responder a estímulos eléctricos. Estímulos eléctricos. era estímulos Eléctricos. así mismo. ¿Qué otra? Bien, cuando se excita, ¿qué pasa? Entonces, contractilidad sería otra de las propiedades de los músculos. Capacidad de contraerse genera tensión. Capacidad de contraerse y generar tensión o fuerza. Tensión o fuerza. Bien. Otra función. Extensibilidad. Capacidad de estirarse. ¿Cómo es? Capacidad de estirarse. Extensibilidad. Extensibilidad. Capacidad de estirarse. Capacidad Extensibilidad. de estirarse. Hasta, o sea, dentro de límites normales. Vamos a poner, no voy a hacer que piensen que se puede tirar todo esta dentro de límites normales. ¿Sí? Tampoco vamos a coger un músculo y lo vamos a estirar así. No, el músculo también Como se puede. es como el esfínter vesical, ¿no? Que se estira. Bueno, el esfínter no es el que se estira es el músculo. El músculo, sí. Músculos que están formando parte de las paredes de la vejiga. Se pueden estirar
estirar hasta un límite, ¿eh? Por eso. Bien. Una vez recibimos en el hospital un niño que tuvo una ruptura, un estallamiento de la vejiga. Estaba orinando, estaba jugando fútbol, le dieron un balonazo, el balón le dio en el abdomen, ahí no se sintió nada, le dolió, pero ya, se levantó, siguió jugando fútbol. Por la noche empezó con dolor abdominal. Lo llevaron a emergencia y en emergencia le detectaron que tenía líquido libre en cavidad cuando le hicieron una ecografía. Y ese líquido era compatible con orina. Y ahí fue donde, interrogándolo, se dieron cuenta de que cuando estaba jugando fútbol y le dieron un balonazo, entonces lo que aumentó la presión dentro de la vejiga y estalló. Se rompió la vejiga y le empezó a salir la orina hacia la cavidad abdominal. Y obvio, le provocó una peritonitis y por eso fue que fue una peritonitis química. Pero nada, se operó, se limpió todo y listo. Bien, entonces. No. Y luego. Elasticidad. 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 Exacto. ¿Qué cosa es la elasticidad? Capacidad de recuperar su longitud y forma. Capacidad de recuperar su longitud y su forma. Y forma originales. ¿Vamos ahí? Esas son las propiedades de los músculos. Ahí, resumidita ahí, muy fácil. Todas son capacidad que tiene un músculo de algo. O que tienen los músculos de algo. Se dan cuenta que todos tienen capacidad, ¿no? Pues son propiedades, tienen la capacidad de hacer algo. Listo. Y por último estuvimos viendo las funciones generales de los músculos. Funciones generales de los músculos. ¿Ok? ¿Qué funciones vimos? Producir movimientos corporales. Producir movimientos corporales. Bueno, ya todos saben qué tipo de movimientos. Pueden ser movimientos generales o movimientos localizados. Esos son movimientos generales y localizados, como por ejemplo, mover la cabeza para sentir, para decir que sí o para decir que no. Moverle la mano para escribir. Para teclear, bueno, todo eso. Entonces, producir movimientos corporales. Otra. Estabilizar la posición del cuerpo. Estabilizar la posición del cuerpo, ya sea en bipedestación o en sedestación. Ajá. Hay personas que cuando se duermen incluso se les relaja de tal forma los músculos que se caen, no adoptan una posición. Hay otras personas que incluso se duermen estando paradas, ¿eh? No sé si han visto. Soy Andrea. Sí, verdad, me ha pasado. No nos exhibas. En el curso. ¿Qué tiene? ¿Se duermen parados? ¿Cómo es eso? Sí, en las exposiciones. ¿En las exposiciones? Sí, doctor, que ahí se le metió mucho. Dormir separado ya es algo serio. Imagínense en una exposición. Eso es el sueño. O no le interesa la exposición o le da por como los gallos, Mentira, doctor, ahí sí exageró mucho. Ya. Hay personas que sí, que se duermen parados. He visto personas que están dormidos en la metropía, están durmiendo. Claro, es un nivel de sueño bastante superficial, ¿eh? No es un sueño profundo, ni mucho menos. Bien, es garantizado porque, por supuesto, de forma inconsciente, en nuestro subconsciente todavía se mantienen alertas muchas células que garantizan la posición del cuerpo. Y por eso no podemos dormir, un sueño muy superficial, ¿no? Y todavía mantenernos en una postura estable. ¿Bien? Ok. Otra de las funciones. Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Exacto. Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Y aquí participan muchos músculos. De los que ya vimos, participan los músculos esfinterianos, participan los músculos que forman parte de las capas de ciertos órganos internos, como son los músculos viscerales. ¿Bien? Ok. Y por último, generar calor. Generar calor. Y por eso temblamos, para generar ese calor. Los músculos se contraen. Bien.
Tal vez eso sea nuevo, tal vez no sabían ni por qué temblábamos. Bueno, ya saben por qué temblamos. Sí, ya sé. Entonces es para generar calor. Cuando tiembla, El músculo se mueve. busquen para generar calor. Pero ahí también participa el sistema nervioso, ¿no? Bueno, en todo participa el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que manda las señales al cerebro, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué se te está ocurriendo? ¿Qué se te está ocurriendo? Y ahí sabemos por qué. Aldo, ¿qué se te estaba ocurriendo? Sí, a mí. Sí, claro. Fuiste que preguntaste si participaba el sistema nervioso. ¿No se te está ocurriendo nada? No, doctor. ¿Ah? Solo que el sistema nervioso lanza señales al cerebro y todo eso. Y ya. Bueno, pudo habérsete ocurrido. Seguro que sí. Pudo habérsete ocurrido. Ya te conocen, Aldo, ya te conoces el doctor. No, esta vez sí estaba serio. Es porque fue el que preguntó. Pudo habérsete ocurrido. Corte de serio. Cuando uno tiene miedo, tiembla también, ¿eh? Yo no tengo miedo, doctor. Yo sé. Eso va a ocurrirse. Entonces, cuando uno tiene miedo también tiembla. Pero tiembla ¿por qué? Porque hay liberación de muchas hormonas. Sustancias que son hormonas que obviamente se liberan cuando tienes miedo. Y ahí entonces es que empiezan a temblar. Como Andrea en la prueba. Hasta el esfínter le tiembla. El esfínter. Bueno, realmente el esfínter no tiembla. El esfínter lo que hace es relajarse y por eso te... No, pero yo sí me pongo muy nerviosa. Confirma, Aldo, ¿te ha temblado? Entonces, ¿alguna duda acá? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, doctor. Bien. Nuevamente. Hay muchas, pero en el transcurso de la clase. Bueno, me imagino que la pueden revisar, o sea, estudiarse todas las diapositivas. Doctor, ponga para hacer una cápsula lo que... Yo las mandé, yo mandé todo en WhatsApp. Ya, listo. La de ahorita, la última. Sí. Igual yo se los voy a compartir. Ya sabes. Entonces, por ejemplo, Aldo, preguntas de comprobación, a ver si han entendido. ¿Cuál es la clasificación según su forma? Clasificación de los músculos según su forma. Aldo. Según su forma, planas, esa forma. Planos, anchos y planos. Anchas, planas. No, anchas, planas no. Ancho y plano es una sola. Perdón, planas. Largos, cortos, anchos y planos. En Aldo que se desempeña. Esfinterianos. A ver. Orbiculares. Orbiculares. No dejan Aldo. No me dejan participar. Está bien. No te quieren. No me dejan participar. Están nerviosos. Bien. Ahora sí, Aldo, antes de que te tomen clasificación según su función. Clasificación de los músculos según su función. Tengo que ponerme a leer. Flexores, extensores, aductores, abductores, pronadores, supinadores. Exacto. ¿Qué Aldo? Eso porque estabas en el teléfono, Aldo, durante la clase. No, que andaba molestando con el esfínter. Ya. Seguro que no, ahora se lo saben. Se lo saben hoy. Andaba haciendo llamadas, no. O peor, no se lo saben ninguno de los dos. Vamos a ver. Propiedad de los músculos Novoa. Novoa, las propiedades de los músculos. Se le fue el internet, dice. Claro, siempre se le puede echar la culpa al internet. Siempre se le puede echar la culpa a la conexión. Propiedades de los músculos. ¿Ven? Excitabilidad eléctrica. Extensibilidad, contractilidad. Aldo, está que hace videollamada, profe. Ahora se echan la culpa. Por eso lo saben. No hagas videollamada, güey, tranquilo. Tras que tengo lento el internet. Excitabilidad eléctrica. Yo pensaba que eso se te iba a pegar, Aldo, pero bueno, excitabilidad. Contractilidad y elasticidad. Extensibilidad y elasticidad. Bien, ok. Y las funciones de los músculos, pues entonces serían funciones de los músculos.
Reducir movimiento corporal, estabilizar la posición del cuerpo, entrenar y movilizar sustancias del cuerpo y generar calor. Entonces, si no hay duda, lo que hemos visto hasta el momento sería la clasificación de los músculos. Eso es lo más importante, eso les va a salir en todos lados. Les quedó como estudio individual lo del tejido conectivo, o sea, ver tendones, ver ligamentos, ver fascias, ver aponeurosis. Pues se lo estudian, está bien en la diapositiva. Y otras cosas que les va a salir en todos lados son las propiedades y las funciones generales del órgano. ¿Estamos claros? Bien, entonces, si usted recibe un paciente en la consulta, tiene una parálisis facial, eso le va a salir, les va a llegar a ustedes, pero casi todos los días, cuando estén trabajando. Parálisis facial. ¿Cuáles son los músculos que están afectados? Porque sobre la base de los músculos que estén afectados es que usted le tiene que poner el tratamiento rehabilitador. Claro. Pues entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos a comenzar con los músculos de la cabeza. Vamos por regiones. Vamos a ver los músculos de la cabeza, específicamente los músculos del cráneo y los músculos de la cara. De la misma forma que hemos dividido los huesos, así mismo vamos a ver los músculos. Músculos del cráneo, y muchos dicen en el cráneo, pero si en el cráneo no hay músculo. Bueno, pues sí, saben que sí van a ver. ¿Okay? Bien. Músculos del cráneo y músculos de la cara, o músculos faciales también se le llama. Y de ahí vamos a seguir viendo otros grupos musculares. Y después, ¿cómo están conformados los músculos? O sea, ¿por qué tejido, no? ¿Por qué tejido están formados los músculos? Eso lo vimos. El tejido muscular. Ya dije tejido muscular, obviamente. ¿Y por cuál otro? Obviamente que el tejido muscular, pero... Claro, ¿y por qué otros? El tejido denso, ese que decía, ¿no? Bueno, pudiera ser tejido conectivo denso, ok, maduro denso. ¿Cuál otro? Denso irregular, ¿no? Había un... ¿Al otro? ¿Los músculos se mueven solos? ¿O se mueven con movimiento? Controlados. No, se mueven con movimiento, claro. Pero se mueven con movimiento. Controlados por nuestro sistema. Por lo tanto, también tiene tejido de qué tipo. Ese mismo. Póngale cero, doctor, póngale cero. Tienen que aprenderse los tejidos, Aldo, los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? Epitelial, conectivo. Epitelial. Esos 4 nada más, no son muchos. Epitelial conectivo. Entonces, evidente tejido muscular, está claro. Pero también tiene tejido nervioso, porque los músculos se mueven por una acción de nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Yo lo dije bajito ahí, pero no sabía si era. Maduro denso. Pero también tienen conectivo maduro líquido, porque dentro de los músculos hay vasos sanguíneos. ¿Sí? Y si hay vasos sanguíneos, también están constituidos esos vasos por tejido epitelial. Entonces, todo eso constituye al órgano. Como el músculo es un órgano, está constituido por varios tipos de tejidos. Ya hemos hablado de los tipos de tejidos. Y esos tejidos están compuestos por células. Y esos tejidos están constituidos por células, así mismo. Por ejemplo, el tejido nervioso estaría constituido por células nerviosas, obviamente. El tejido muscular por células musculares. Todas son eucariotas. Ya eso lo vimos, ¿eh? Sí, sí. Pero... mañana... Mañana vamos a ver el músculo como tal. Del cráneo y de la cara. Bueno, mañana vamos a ver varios grupos musculares, comenzando con los músculos de la cabeza, específicamente el cráneo y de la cara. De esa misma forma vamos a organizar. ¿Estamos? Bien, entonces. Mañana a las 8, doctor. Mañana de 8 a 12 es una sola, ¿no? 8 a 12 es una sola. Vamos a hacer un receso intermedio. Recreo de 9 y media. Un receso intermedio de 30 minutos, sí mismo. O lo podemos hacer de 9 y 30 a 10 para que no sea tan corto la primera hora. Vamos a ver cómo evolucionamos, cómo evoluciona la clase. Si se conectan todo rápido, si no se duermen como algo, si no están pendientes al teléfono. Listo, doctor, nos vemos mañana entonces. Como alguien no sé, pero no suba. En la sombra y no se mañana de 8 Chao, compañero. Nos vemos. Me voy a poner a repasar. A leer el tórtora. Hasta mañana.